Capítulo 2. La creación. Dios el Creador hizo un plan maravilloso para el cultivo de la humanidad. Separó su espacio en el espacio físico y el espacio espiritual, y creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. 1. La misteriosa separación de los espacios. 2. Espacio físico y espacio espiritual. 3. El hombre con espíritu, alma y cuerpo. Desde antes de los tiempos, Dios existía solo en el universo. Él existía como la luz y gobernaba sobre todas las cosas que se movían en los vastos espacios del universo. En 1 de Juan 1:5 está escrito que Dios es luz, lo que se refiere principalmente a la luz espiritual, pero también a Dios quien existía en el principio como la luz. Nadie dio origen a Dios. Él es el ser perfecto que existe por sí mismo, por ende, no debemos tratar de entenderlo con nuestro poder y conocimiento limitado. Juan 1:1 contiene los secretos del principio, pues leemos, en el principio ya existía la palabra. Esta es la explicación acerca de la forma de Dios al poseer la palabra en las luces misteriosas y más hermosas, y gobernando sobre todo el espacio en el universo. En este caso, principio, hace referencia a algún punto antes de la eternidad, un punto que las personas no pueden imaginar. Esto es incluso antes del principio, en Génesis 1:1, el cual es el principio de la creación. Por lo tanto, ¿qué tipos de cosas sucedieron antes de la creación de la Tierra? 1. La misteriosa separación de los espacios. El reino espiritual no está muy lejos, existen puertas que están conectadas con el reino espiritual en diferentes partes del cielo visible. Luego de haber transcurrido un largo periodo de tiempo, Dios quería tener a alguien con quien él pudiera compartir su amor u otras cosas. Dios posee tanto humanidad como divinidad. Por esta razón él quiere compartir todas las cosas que tiene con alguien más, en vez de disfrutarlas solo él. Con esto en mente, hizo el plan del cultivo de la humanidad. Fue el plan de crear al hombre, bendecirlo para que se incremente en número y se multiplique, obtener innumerables almas que se asemejen a él y reunirlas en el reino de los cielos. Es igual que el agricultor que cultiva los campos, reúne las cosechas y luego las coloca en los graneros. Dios conocía que tenía que existir un espacio espiritual donde él pudiera habitar, y un lugar físico en el cual se podría llevar a cabo el cultivo de la humanidad. De esta manera separó el vasto universo en el reino espiritual y el reino físico o material. Desde ese momento Dios llegó a existir como Dios la Trinidad, siendo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esto se dio debido a que, para que el cultivo de la humanidad se llevara a cabo en el futuro, se necesitaría de Jesús el Salvador y del Espíritu Santo el Consolador. Apocalipsis 22:13 dice, Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Este es un registro acerca de Dios la Trinidad. El Alfa y la Omega se refiere a Dios el Padre, quien es el primero y el último de todo el conocimiento y la civilización de los seres humanos. El principio y el fin se refiere a Dios el Hijo, Jesús, quien es el principio y el fin de la salvación humana. El primero y el último se refiere a Dios el Espíritu Santo, quien es el primero y el último del cultivo de la humanidad. El Hijo, Jesús, tiene el papel del Salvador. El Espíritu Santo testifica del Salvador como el Consolador, y él complementa la salvación humana. La Biblia expresa el Espíritu Santo de varias maneras, comparándolo con una paloma o fuego, y también se le conoce como el Espíritu del Hijo de Dios. Gálatas 4:6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Además en Juan 15:26 leemos, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo toman formas específicas para cumplir con la providencia del cultivo de la humanidad y juntos discuten todos los planes. Esto se describe en los registros acerca de la creación en Génesis 1. Cuando Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, esto no significa que el hombre solo fue creado en la imagen externa de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Significa que el Espíritu, que es el fundamento del hombre, es dado por Dios,
y este espíritu tiene la semejanza al Santo Dios. Reino físico y reino espiritual. Cuando Dios existía solo, Él no tuvo que hacer una distinción entre el reino físico y el reino espiritual. Sin embargo, para el cultivo de la humanidad se necesitó de un reino físico donde los seres humanos pudieran vivir. Es por esta razón que Él separó el reino físico del reino espiritual. Pero el separar el reino físico del espiritual no significa que hayan sido separados completamente en dos espacios como cuando cortamos algo por la mitad. Por ejemplo, supongamos que dentro de una misma habitación hay dos tipos de gases. Entonces añadimos cierto químico y uno de los gases se vuelve de color rojo, por lo tanto se puede distinguir del otro gas. A pesar de que quizás haya dos tipos de gases en la habitación, nuestros ojos solo pueden ver el gas de color rojo. Aunque el otro gas no sea visible a nuestros ojos, sin duda también se encuentra en el mismo lugar. De manera similar, Dios separó el vasto espacio espiritual en un reino físico visible y un reino espiritual invisible. Por supuesto, el reino físico y el reino espiritual no existen como los dos tipos de gases que acabo de dar en mi ejemplo. Aparecen separados, pero se superponen entre sí, como parecen estar superpuestos entre sí, también son independientes. Como evidencia de que el reino físico y el reino espiritual existen de maneras separadas y de manera misteriosa, Dios ha colocado puertas hacia el reino espiritual en diferentes lugares en el universo. En realidad el reino espiritual no está en un lugar lejano. Existen puertas al reino espiritual en muchos lugares en el cielo visible. Si Dios abriera nuestros ojos espirituales, en ciertos casos podríamos observar el reino espiritual por medio de estas puertas. Cuando Esteban fue lleno del Espíritu y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios, fue porque tanto sus ojos espirituales como la puerta al reino espiritual estuvieron abiertas. Hechos 7, 55 a 56. Elías fue llevado al cielo cuando estaba con vida. El Señor Jesús resucitado ascendió al cielo. Moisés y Elías se aparecieron en el monte de la Transfiguración. Podemos entender cómo estos acontecimientos son eventos reales si reconocemos el hecho de que hay vías de acceso al reino espiritual. El universo es inmensamente grande y posiblemente infinito en volumen. La región visible desde la Tierra, el universo observable, es una esfera con un radio de unos 46 millones de años luz, si el reino espiritual existe luego del final del universo físico. Incluso con la nave espacial más rápida tomaría casi una duración infinita de tiempo para llegar al reino espiritual. Además, se puede imaginar la distancia que los ángeles tendrían que viajar para movilizarse entre el reino espiritual y el mundo físico. No obstante, con la existencia de estas puertas hacia el reino espiritual, que pueden ser abiertas y cerradas, uno puede viajar entre el reino espiritual y el mundo físico tan fácil como atravesar una puerta caminando. Dios hizo 4 cielos. Después de que Dios separó el universo en el reino espiritual y el reino físico, Él los separó en más cielos de acuerdo a las necesidades. La Biblia menciona que no hay simplemente un cielo sino varios cielos. De hecho, esto nos dice que existen otros cielos aparte del cielo que podemos ver con nuestros ojos. En Deuteronomio 10, 14 leemos: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Y en Salmo 68, 33 leemos: Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad, he aquí dará su voz, poderosa voz. El rey Salomón dijo en Primera de Reyes 8, 27 lo siguiente: Pero, es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Dios utilizó la palabra cielo para expresar el reino espiritual, para que nosotros podamos de manera más fácil comprender el espacio perteneciente al reino espiritual. Los cielos son clasificados generalmente en 4 cielos. Todo el espacio físico incluyendo la Tierra, nuestro sistema solar, nuestra galaxia y todo el universo se lo conoce como el primer cielo. A partir del segundo cielo en adelante hay espacios espirituales. El huerto del Edén y el espacio para los espíritus malignos están ubicados en el segundo cielo. Después de que Dios creó al hombre, Él también creó el huerto del Edén, que es el área de luz en el segundo cielo.
Dios puso al hombre en el huerto y le permitió dominar y gobernar sobre todas las cosas. Génesis 2, 15. El trono de Dios está ubicado en el tercer cielo. Este es el reino de los cielos donde morarán los hijos de Dios que recibieron salvación por medio del cultivo de la humanidad. El cuarto cielo es el cielo original donde Dios solía existir solo como la luz antes de separar el espacio. Este es un espacio misterioso donde todo se lleva a cabo solo como Dios lo alberga, cualquiera que sea su idea. Es además un espacio que está sobre cualquier limitación de tiempo y espacio. 2. Espacio físico y espacio espiritual. ¿Cuál es la razón por la que los eruditos de la Biblia han intentado encontrar el huerto del Edén, pero no lo han podido lograr? Es debido a que el huerto del Edén está ubicado en el segundo cielo, el cual es un reino espiritual. El espacio que Dios separó se puede dividir en un espacio físico y un espacio espiritual. Para sus hijos que obtendrá del cultivo de la humanidad, Dios hizo el reino de los cielos en el tercer cielo, y estableció la tierra en el primer cielo para que sea el escenario para el cultivo de la humanidad. Génesis 1 brevemente registra el proceso de los 6 días de la creación de Dios. Él no hizo una tierra completa y perfecta en el primer día, sino que primeramente puso los cimientos del suelo, y luego el cielo a través de los movimientos de la corteza y muchos otros fenómenos meteorológicos. Dios invirtió mucho esfuerzo durante un largo periodo de tiempo, a veces incluso llegando a la tierra en persona para ver cómo iban las cosas, ya que la tierra fue el suelo donde él ganaría sus amados hijos verdaderos. Los fetos crecen en seguridad en el líquido amniótico del útero. De manera similar, luego de que la tierra fue formada y los cimientos fueron colocados, toda la tierra fue cubierta por una masiva cantidad de agua, y esta agua era el agua de vida proveniente del tercer cielo. La tierra estuvo finalmente lista como el fundamento o terreno para que todas las cosas tengan vida como resultado de cubrirla con el agua de vida. Entonces Dios comenzó la creación. El espacio físico, el terreno para el cultivo de la humanidad. Cuando Dios dijo, sea la luz, en el primer día de la creación, hubo luces espirituales que surgieron del trono de Dios y cubrieron la tierra. Con este poder eterno de Dios, la luz y la naturaleza divina se introdujeron en todas las cosas, y éstas fueron controladas por las leyes de la naturaleza. Romanos 1, 20. Dios separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dios creó la ley de que habría día y noche, y el fluir del tiempo incluso antes de que Él creara el sol y la luna. En el segundo día, Dios creó las expansiones e hizo que se separaran de las aguas que cubrían la tierra en el agua que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión. Dios llamó a esta expansión cielo, el cual es el cielo que podemos ver con nuestros ojos. Ahora, el entorno básico fue hecho para que pudiera soportar todos los seres vivos. El aire fue hecho para que los seres vivos respiraran, las nubes y el cielo fueron hechos para que los fenómenos meteorológicos tuvieran lugar. Las aguas debajo de la expansión son las aguas que permanecen en la superficie de la tierra. Es la fuente de las aguas que forman los océanos, los mares, los lagos y los ríos. Génesis 1, 9 a 10. Las aguas sobre la expansión estuvieron reservadas para el Edén en el segundo cielo. En el tercer día, Dios hizo que las aguas debajo de la expansión se juntaran en un solo lugar para separar el mar de la tierra. Además creó los pastizales y los vegetales. En el cuarto día Dios creó el sol, la luna y las estrellas y les permitió gobernar el día y la noche. En el quinto día creó los peces y las aves. Finalmente, en el sexto día Dios creó todos los animales y al ser humano. El espacio espiritual invisible. El huerto del Edén se encuentra en el espacio espiritual en el segundo cielo, no obstante, es diferente del reino espiritual en el tercer cielo, ya que no es completamente un reino espiritual debido a que puede coexistir con la dimensión física. En pocas palabras, es como un estado intermedio entre la carne y el espíritu. Luego de que Dios creó al hombre como un espíritu viviente, Él plantó el huerto hacia el oriente del Edén y allí puso al hombre. Génesis 2, 8. En este caso, oriente no se refiere al oriente físico. Tiene un significado especial de un área rodeada de luces. En la actualidad, muchos estudiosos de la Biblia creen que el huerto del Edén estaba en algún lugar alrededor de los ríos Éufrates y Taigres,
pero a pesar de que han realizado búsquedas exhaustivas y dirigido muchas investigaciones arqueológicas, no han podido encontrar ningún rastro del huerto. Esto se debe a que el huerto, donde el espíritu viviente, Adán una vez vivió, está en el segundo cielo, el cual es un reino espiritual. El huerto del Edén es un espacio vasto fuera de nuestra imaginación. Los hijos que Adán engendró antes de cometer pecado aún siguen viviendo allí, y continuamente siguen dando vida a más hijos. El huerto del Edén no tiene límite en espacio, por ello jamás se llena, aun con el pase de los años. En Génesis 3:24 podemos leer que Dios colocó querubines y una espada encendida que se revuelve para todos los lados hacia el oriente del huerto del Edén. Esto es debido a que el oriente del huerto es adyacente al área de las tinieblas. Los espíritus malignos siempre quisieron entrar al huerto por varias razones. La primera es que ellos querían tentar a Adán, y la segunda es que quieren obtener el fruto del árbol de la vida. Ellos quieren poseer vida eterna al comer el fruto y por siempre estar en contra de Dios. Adán tenía la responsabilidad de proteger el huerto del Edén de las fuerzas de las tinieblas. Pero debido a que Adán fue engañado por Satanás al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y fue echado a la tierra, los querubines y la espada encendida llegaron a hacerse cargo de su deber. Podemos inferir que el área de la luz donde se encuentra el huerto del Edén y el área de las tinieblas de los malos espíritus coexisten en el segundo cielo. Además, en el área de la luz en el segundo cielo, hay un lugar donde los creyentes tendrán los 7 años del banquete de las bodas con el Señor después de su segunda venida. Esto es mucho más hermoso que el huerto del Edén. Todas las personas que han sido salvas desde la creación del mundo participarán, y podemos imaginarnos cuán vasta será esta área. También existen el tercer y cuarto cielo en el reino espiritual, de los cuales se dará más detalles en el segundo volumen del libro Espíritu, Alma y Cuerpo. Después de todo, la razón por la que Dios dividió el espacio físico y el espacio espiritual y los categorizó en muchos espacios diferentes, fue por las personas. Esto se realizó en la providencia del cultivo de la humanidad para obtener hijos verdaderos. Ahora, ¿de qué y cómo está compuesto el hombre? 3. El hombre con espíritu, alma y cuerpo. La historia de la humanidad registrada en la Biblia comienza en el momento en el que Adán fue expulsado del huerto y llevado a la tierra debido a su pecado. Esta historia no incluye el tiempo en el que Adán vivió en el huerto del Edén. 1. Adán, un espíritu viviente. El comprender al primer hombre, Adán, es el comienzo para comprender los fundamentos del hombre. Dios creó a Adán como un espíritu viviente para el cultivo de la humanidad. Génesis 2:7 explica cómo Adán fue creado. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El material que Dios utilizó para crear a Adán fue el polvo de la tierra. Esto se debió a que las personas iban a pasar por el cultivo de la humanidad sobre la tierra. Génesis 3:23. También es porque el suelo, que es el polvo de la tierra, cambiará en su carácter de acuerdo con los elementos añadidos a la misma. Dios no solo hizo la forma del hombre con el polvo de la tierra, sino también sus órganos internos, sus huesos, venas y nervios. Un alfarero excelente haría una valiosa pieza de porcelana con un puñado de arcilla fina. Ya que Dios formó al hombre a su propia imagen, cuán hermoso habrá sido el hombre. Adán fue hecho con una piel clara, blanca como la leche. Era de complexión robusta y su cuerpo era perfecto, desde la cabeza a los pies, al igual que todos sus órganos y cada célula de su cuerpo. Era una persona hermosa. Cuando Dios sopló en Adán el aliento de vida, llegó a ser un ser viviente, es decir, un espíritu viviente. El proceso es similar al de un bombillo de luz bien ensamblado que no puede iluminar con luz por sí mismo. Solo puede brillar con luz si se le suministra de electricidad. El corazón de Adán comenzó a latir, su sangre circuló y todos los órganos y las células comenzaron a funcionar solo luego de recibir el aliento de vida de parte de Dios. Su cerebro comenzó a funcionar, sus ojos pudieron ver, sus oídos escucharon, y su cuerpo comenzó a moverse libremente solo después de haber recibido el aliento de vida. El aliento de vida es el cristal del poder de Dios. También puede llamárselo la energía de Dios. Esto es básicamente la fuente del poder para continuar con la vida. Luego de que Dios soplara el aliento de vida en Adán,
él llegó a poseer la forma de espíritu que se ve exactamente igual a la de su cuerpo. Así como Adán tuvo la forma de su cuerpo físico, su espíritu también llegó a tener una forma que se asemejaba exactamente a la de su cuerpo. Más detalles de la forma del espíritu se explicarán en el segundo volumen de este libro. El cuerpo de Adán, quien en ese momento era un espíritu viviente, consistía de un cuerpo incorruptible de carne y huesos. El cuerpo contiene el espíritu que puede comunicarse con Dios y el alma que asiste al espíritu. El alma y el cuerpo obedecen al espíritu, de esta manera puede guardar la palabra de Dios y comunicarse con el quien es espíritu. Pero cuando Adán fue creado primero, él poseía un cuerpo de una persona adulta, pero no poseía conocimiento en lo absoluto. Así como un bebé puede tener características propias y desempeñar un papel productivo en la sociedad solo a través de la educación, él también tenía que poseer los conocimientos necesarios. Por lo tanto, luego de que lo colocó en el huerto del Edén, Dios le enseñó el conocimiento de la verdad y el conocimiento del Espíritu. Dios le enseñó la armonía de todas las cosas en el universo, las leyes del reino espiritual, la palabra de la verdad y el conocimiento ilimitado de Dios. Es por ello que Adán pudo sojuzgar la tierra y gobernar sobre todas las cosas. Vivir durante un periodo de tiempo incalculable. Adán, el espíritu viviente, gobernaba sobre el huerto del Edén y la tierra como el amo de todas las criaturas, teniendo el conocimiento y la sabiduría del espíritu. Dios pensó que no era bueno que Adán estuviera solo y creó una mujer, Eva, con una de sus costillas. Dios la hizo como una ayuda idónea para él y permitió que ambos sean una sola carne. Ahora la pregunta es, ¿durante cuánto tiempo vivieron en el huerto del Edén? La Biblia no habla acerca de un número específico, pero ellos vivieron por una cantidad de tiempo inimaginable. Sin embargo, encontramos en Génesis 3:16 que dice, a la mujer dijo, Dios multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Como resultado del pecado cometido por Eva, ella recibió la maldición, la cual era que recibiría un incremento en el dolor de sus preñeces. En otras palabras, antes de que ella fuera maldecida, ella había dado a luz a hijos en el huerto del Edén, pero lo hacía con un dolor mínimo. Adán y Eva eran espíritus vivientes que no envejecían, por lo que vivieron durante mucho tiempo multiplicándose. Muchas personas creen que Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal apenas fue creado. Algunas personas incluso hacen este tipo de pregunta, ya que la historia de la humanidad registrada en la Biblia es de solo 6.000 años, ¿cómo puede ser que se hayan encontrado fósiles que tengan millones de años? La historia de la humanidad registrada en la Biblia comienza en el momento en el que Adán fue expulsado del huerto y llevado a la tierra debido a su pecado. Esta historia no incluye el tiempo en el cual Adán vivió en el huerto del Edén. Mientras Adán vivía en el huerto del Edén, la tierra estaba atravesando por muchas cosas, como los movimientos de la corteza terrestre y los correspondientes cambios geográficos, así como el crecimiento y la extinción de los diferentes seres vivos. Algunos de ellos se fosilizaron. Por esta razón, podemos encontrar fósiles que se consideran que tienen millones de años de antigüedad. 2. Adán cometió pecado. Cuando Dios puso a Adán en el huerto del Edén, Él le prohibió que hiciera una cosa, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero luego de haber pasado mucho tiempo, Adán y Eva eventualmente comieron del árbol, y fueron expulsados del huerto del Edén a la tierra, y desde ese momento, comenzó el cultivo de la humanidad. ¿Cómo llegó Adán a cometer este pecado? Existía un ser que iba tras la grandiosa autoridad que Adán recibió de parte de Dios. Este ser era Lucifer, la cabeza de todos los espíritus malignos. Lucifer pensó que debía poseer la autoridad de Adán para ponerse en contra de Dios y ganar la batalla, así que realizó un plan elaborado y utilizó una serpiente, la cual era astuta. Como menciona en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la serpiente fue creada con arcilla que contiene características de una naturaleza astuta. Las posibilidades que aceptara la maldad de la astucia eran mayores a las de los demás animales. Sus características fueron incitadas por los espíritus malignos, y la serpiente se convirtió en su instrumento para tentar al hombre.
Los espíritus malignos siempre tientan a las personas. En cierto momento Adán poseía tan grande autoridad que él gobernó tanto en el huerto del Edén como en la tierra. De esta manera, para la serpiente no fue fácil tentarlo directamente. Es por ello que primero escogió tentar a Eva. La serpiente, de manera astuta, le preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Verso 1. Dios en ningún momento le ordenó a Eva nada, sino que el mandato era para Adán. Sin embargo, la serpiente preguntaba como si Dios le hubiera dado el mandato directamente a Eva. La respuesta de Eva fue la siguiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Génesis 3, 2-3. Dios dijo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Pero Eva dijo, para que no muráis. Quizás usted piense que solo hay una diferencia muy sutil, pero resulta que ella no acudió correctamente a la palabra de Dios en su mente. También ella expresa que no creía totalmente en la palabra de Dios. La serpiente, al ver que Eva cambió la palabra de Dios, comenzó a tentarla de manera más agresiva. Génesis 3, 4-5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Como Satanás motivó a la serpiente para que pusiera el deseo dentro de la mente de Eva, el árbol de la ciencia del bien y del mal se vio diferente para ella de acuerdo a lo que dice el verso 6, el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Eva nunca tuvo la intención de irse en contra de la palabra de Dios, pero debido a que fue concebido un deseo, eventualmente ella comió del árbol, luego se lo dio a su esposo Adán, y él también comió. Las excusas de Adán y Eva. En Génesis 3, 11 Dios le pregunta a Adán, ¿has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios conocía toda la situación, pero él quiso que Adán reconociera su falta y se arrepintiera. Sin embargo, Adán respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Verso 12. Adán está dando a entender que, si él no le hubiera dado la mujer, no habría hecho tal cosa. En vez de reconocer su mal proceder, él simplemente quiso escapar de las consecuencias de dicha situación. Claro que fue Eva quien le dio el fruto a Adán para que lo comiera. No obstante, Adán era la cabeza de la mujer, por lo tanto, tuvo que tomar la responsabilidad por lo que había sucedido. Ahora, Dios le pregunta a la mujer en Génesis 3, 13, ¿qué es lo que has hecho? Incluso aunque Adán tenía que asumir la responsabilidad, Eva no podía quedar exenta del pecado que había cometido. Sin embargo, ella también culpó a la serpiente diciendo, la serpiente me engañó, y comí. ¿Qué sucedió con Adán y Eva que cometieron estos pecados? El espíritu de Adán murió. Génesis 2, 17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este caso, la muerte que Dios menciona no es una muerte física, sino una muerte espiritual. Cuando el espíritu de alguien muere, no significa que el espíritu de alguna manera desaparece por completo, sino que la comunicación con Dios se desconecta y deja de funcionar. El espíritu aún existe, pero no puede suplir las cosas espirituales ya más de parte de Dios. Esta situación no era diferente al hecho de estar muerto. Ya que los espíritus de Adán y Eva habían muerto, Dios no podía dejar que ellos permanecieran en el huerto del Edén, el mismo que está en el reino espiritual. Génesis 3, 22-23 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros. Esto no significa que en realidad Adán se volvió exactamente como Dios, sino que Adán solo conocía acerca de la verdad, pero al igual que Dios que conoce del bien y del mal, él también supo acerca de la falsedad. Como resultado, Adán, quien en algún momento fue un espíritu viviente, ahora había retornado a la carne y por ello tuvo que enfrentar la muerte.
Tuvo que regresar a la tierra de donde él había sido creado por Dios. Un hombre de la carne no podía vivir en un reino espiritual. Además, si Adán comía del árbol de la vida, hubiera vivido por siempre. Por esta razón Dios no podía permitir que se quedara por más tiempo en el huerto del Edén. 3. El retorno al espacio físico. Después de que Adán desobedeciera a Dios y comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, todo cambió. Fue llevado a la tierra, un espacio físico, donde solo a través de un arduo trabajo y el sudor de su frente podía obtener una cosecha. Además, todo se encontraba bajo maldición, y el buen ambiente en el tiempo de la creación de Dios ya no existía. En Génesis 3:17 leemos lo siguiente: y al hombre dijo, Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por medio de este verso podemos observar que debido al pecado de Adán, no solo él sino todo sobre la tierra, es decir, todo el primer cielo, recibió la maldición. Todas las cosas sobre la faz de la tierra estaban en hermosa armonía, sin embargo, se hizo otra orden de la ley en lo físico. Debido a la maldición, llegaron a existir gérmenes y virus, y también las plantas y los animales sufrieron cambios. En Génesis 3:18 continúa diciéndole a Adán, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Los embrios no podían crecer bien debido a los espinos y cardos, por lo tanto Adán podía comer de la cosecha de la tierra solo por medio del arduo trabajo. Como la tierra fue maldecida, crecieron árboles y plantas innecesarias. También llegaron a existir insectos dañinos. En ese momento tuvo que remover estas cosas dañinas para cultivar la tierra y hacer que sea una buena tierra. La necesidad de cultivar el corazón. Así como Adán tuvo que cultivar la tierra, una situación similar existió para el hombre, quien ahora tenía que atravesar el cultivo de la humanidad sobre la tierra. Antes de que el hombre cometiera pecado, él solo poseía un corazón puro e intachable que solo tenía conocimiento del Espíritu. Génesis 3:23 dice, y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Este verso compara a Adán, quien fue hecho del polvo de la tierra, a la tierra de la cual fue tomado. Esto significa que ahora él debería cultivar su corazón. Antes de que cometiera pecado, él no tenía que cultivar su corazón ya que no tenía maldad en él. No obstante, luego de su desobediencia, el enemigo diablo y Satanás comenzó a controlar al hombre y cada vez más sembró cosas de la carne en el corazón del hombre, sembró enemistad, ira, arrogancia, adulterio, etc. Todas estas cosas comenzaron a crecer con espinos y cardos en el corazón, y de esta manera, la humanidad se volvió cada más manchada con la carne. Cultivar la tierra de la cual fuimos tomados, significa que nosotros debemos aceptar a Jesucristo, utilizar la palabra de Dios para desechar la carne que ha sido sembrada en nuestros corazones y debemos asegurarnos de recuperar nuestro estado espiritual. De lo contrario, significa que poseemos un espíritu muerto, y no podremos disfrutar de la vida eterna con un espíritu muerto. La razón por la cual el hombre es cultivado sobre la tierra es para cultivar nuestro corazón carnal para recuperar el corazón puro espiritual. Ese es el tipo de corazón que Adán tenía antes de la caída. Para Adán, el haber sido expulsado del huerto del Edén y vivir sobre este mundo, fue un cambio totalmente dramático. Es un dolor y una confusión mayor a la que un príncipe de una gran nación sufriría si de repente se convirtiera en un campesino. También Eva debía ahora sufrir mucho más dolor en sus preñeces. Cuando ellos vivían en el huerto del Edén no había muerte. Sin embargo, ahora debían enfrentar la muerte al vivir en un mundo físico que perece y se descompone. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Tal como está escrito, ellos ahora debían morir. Por supuesto, el espíritu de Adán provino de Dios, por lo tanto, nunca podía extinguirse por completo. Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de vida tiene en sí el eterno carácter de Dios. No obstante, el espíritu de Adán ya no estaba activo.
Por ello su alma asumió las funciones como mayordomo del hombre y además obtuvo control sobre su cuerpo. Desde ese momento en adelante, Adán fue envejeciendo y eventualmente enfrentó la muerte de acuerdo al orden del mundo físico, y tuvo que retornar al polvo. En ese momento, a pesar de que la tierra fue maldecida, los pecados y la maldad no eran tan predominantes como lo son en la actualidad, y de esta manera Adán pudo vivir hasta la edad de 930 años, Génesis 5:5. Pero mientras el tiempo transcurría, las personas se volvieron cada vez más malvadas. Como resultado de ello, el lapso de vida se acortó. Luego de que ellos vinieron a la tierra desde el huerto del Edén, Adán y Eva tuvieron que adaptarse al nuevo ambiente. Sobre todas las cosas, tuvieron que vivir como personas carnales y no como espíritus vivientes. Ellos se cansaban luego del trabajo, por lo que tenían que descansar. Llegaron a contraer enfermedades y dolencias. Sus sistemas digestivos cambiaron al igual que su dieta, ya que luego de comer ellos debían defecar. Absolutamente todo cambió. De ningún modo la desobediencia de Adán fue algo insignificante. Esto significó que el pecado entró a toda la humanidad. Adán y Eva, y todos sus descendientes sobre la tierra, comenzaron sus vidas físicas con sus espíritus muertos.